Hoy en día es casi imposible imaginar un mundo sin él. Este aparatito que llevamos en el bolsillo es nuestra ventana al mundo. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar cómo fue que pasamos de una caja pegada a la pared a esta pequeña supercomputadora? Vamos a hacer un viaje en el tiempo para descubrir la increíble evolución del teléfono. Miren esta imagen. A un lado, un artefacto de madera y metal. Al otro, una pantalla que responde al tacto. Parecen de planetas diferentes, ¿verdad? Pues uno es el bisabuelo del otro. Y la historia que los conecta está llena de ingenio y de saltos tecnológicos que cambiaron por completo nuestra forma de vivir. Vamos a desglosarla. Y para entender esta transformación tan increíble, tenemos que viajar al origen de todo, a la idea más simple pero a la vez más revolucionaria de todas, hacer que la voz humana pudiera viajar a través de un simple cable. Aquí lo tienen, el abuelo de todos los teléfonos. Su nombre, electrófono, no era muy pegadizo que digamos, y su propósito era bastante humilde. En 1854, el inventor italiano Antonio Meucci solo quería una manera de comunicarse desde su oficina hasta su habitación. Poco se imaginaba que estaba plantando la semilla de una revolución mundial. Pero la verdadera magia, el punto de quiebre, llegó en 1876. Alexander Graham Bell tomó la idea y la perfeccionó, logrando algo que para la época era impensable. Un aparato que no solo podía enviar, sino también recibir la voz. Por primera vez en la historia, dos personas podían tener una conversación real a distancia. El mundo, desde ese día, ya no fue el mismo. Y fíjense qué curiosos eran estos primeros modelos. El diseño era súper literal. Una pieza para poner en la oreja y otra totalmente separada para la boca. Vamos, que era imposible equivocarse. Y la tecnología, bueno, digamos que era un poquito rústica. No bastaba con hablarle al aparato. El volumen era la clave. Había que gritarle al micrófono para tener alguna esperanza de que la otra persona te entendiera. Imagínense la escena en casa. Ok, tener un teléfono era increíble, pero de poco servía si no podías llamar a nadie. Así que el siguiente gran desafío era monumental. ¿Cómo construir una red para conectar todos esos aparatos? El proceso era completamente manual, y esta manivela que ven era la pieza central. Al girarla, se mandaba una pequeña descarga eléctrica por el cable que llegaba a una central telefónica y hacía sonar una campana. Esa era la señal para que una operadora te atendiera. Y aquí viene lo más interesante de esa época. Piénsenlo un segundo. No existía la marcación directa. Cada llamada era, en esencia, una petición. Se necesitaba un intermediario humano para que te conectara. O sea, literalmente había que pedirle permiso a alguien para poder hablar con otra persona. El proceso era más o menos así. Primero, le dabas a la manivela. Segundo, cuando la operadora contestaba, le decías el nombre o el número de la persona con la que querías hablar. Y tercero, tocaba esperar a que esa operadora tomara un cable físicamente y lo enchufara en la clavija correcta para establecer la conexión. Este sistema, con operadoras humanas, dominó el mundo por décadas. Hasta que en 1919 llegó un invento que lo cambió absolutamente todo: el disco de marcar. Con él, la era de la automatización telefónica acababa de empezar. De repente, el poder pasó a las manos de la gente. Con cada giro del disco se activaba una serie de interruptores mecánicos en la central que creaban la conexión de forma automática. Por primera vez en la historia se podía llamar a alguien directamente, sin pedirle permiso a nadie. A ver, hagamos un recuento rápido. 1854. Nace la idea. 1876. La conversación se hace realidad. 1919 llega la automatización. Por más de un siglo, la comunicación estuvo atada a un cable de cobre, pero en 1969, una nueva revolución ya se veía venir en el horizonte. Y con esto, llegamos al siguiente gran salto evolutivo. El momento en que el teléfono finalmente se liberó de sus ataduras físicas y aprendió a comunicarse por el aire. ¿Y cómo funcionaba esta magia? Pues la voz ya no viajaba por cables, sino que se convertía en una señal de radio. Esta señal saltaba de una antena en tierra a un satélite en el espacio, y el satélite la rebotaba a su destino en otra parte del mundo. La comunicación, literalmente, se había ido al cielo. Toda esta tecnología increíble fue la que abrió las puertas a la telefonía móvil.
Y el año que lo empezó todo, el momento en que nació el primer teléfono celular que podías llevar contigo, fue 1978. Eso sí, los primeros celulares eran unos monstruos, unos ladrillos enormes, pesadísimos, y que solo servían para una cosa: hacer llamadas. De verdad que cuesta creer que en tan poco tiempo esa tecnología haya evolucionado hasta los dispositivos superligeros y ultrapotentes que usamos hoy. Y esto nos trae ya a la última fase de nuestra historia, la etapa en la que el teléfono dejó de ser simplemente un teléfono para convertirse en el epicentro de nuestra vida digital. Es que aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El teléfono moderno ya no es un solo aparato, es un centro donde todo converge. Es nuestra conexión a Internet, nuestro reproductor de música, nuestra cámara de fotos, y ni hablar de las aplicaciones, que hacen que su potencial sea, bueno, prácticamente infinito. La verdad, el viaje ha sido alucinante. De gritarle a una caja de madera a tener en el bolsillo un dispositivo que se ha comido las funciones de muchísimos otros. La evolución es asombrosa. Y viendo lo rápido que ha cambiado todo, la pregunta es inevitable. Si ya reemplazó tanto, ¿qué será lo siguiente?